Ok. Entonces, un flujo crítico es aquel punto donde se encuentra la energía específica mínima, ¿no? Si nosotros tenemos un tirante y habíamos hecho nuestra curva de energía específica versus tirante, en el punto donde la energía es mínima se va a dar lo que es el tirante crítico, que es la condición de flujo crítico. Y de igual manera, pues cuando nuestra fuerza específica es mínima, también vamos a poder identificar en la curva de fuerza específica el tirante crítico y por ende la condición de flujo crítico, ¿no? Entonces tengo entendido de que les ha dado una tarea de el ingeniero de hallar la ecuación de flujo crítico a partir de la ecuación de energía específica, ¿no? Mínima. Y solamente es derivar la ecuación de energía específica e igualarla a cero para tener la energía específica mínima, ¿no? Lo mismo se puede hacer con lo que es la fuerza específica. Con la ecuación de fuerza específica también pueden hallar la ecuación de flujo crítico. Entonces eso sería bueno que también lo hagan ustedes, ¿no? Aparte de la tarea que les ha hecho el ingeniero para que puedan comprenderlo mejor. También es importante mencionar que donde se da la condición de flujo crítico, nuestro caudal va a ser máximo, ¿no? Y estos son criterios aparte, ¿no? De que la velocidad de flujo es igual a la celeridad de las ondas. La celeridad de las ondas es conocido con esta ecuación, la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. Y si nuestras velocidades del flujo y las velocidades, o bueno, la celeridad de las ondas, que es la velocidad de propagación de la onda, se igualan, entonces mi número de Prout va a resultar ser 1, ¿no? Ustedes se acuerdan, la ecuación de Prout es la velocidad sobre la celeridad de la onda, entonces tienen que igualarse para que el número de Prout sea igual a la unidad, ¿no? Entonces, en este caso, igual vamos a tener la condición de flujo crítico. También tenemos de que la altura de velocidad es la mitad de la profundidad hidráulica, eso también lo habíamos demostrado en lo que es la ecuación de donde hemos avanzado energía específica, ¿no? Eso sería bueno que vayan a repasarlo o si no lo han visto, pues que vean el video. Entonces, a partir de todos estos criterios, pues se deducen tres ecuaciones, en realidad son las mismas, donde podemos nosotros calcular el flujo crítico. Podemos utilizar cualquiera de estas, generalmente yo me voy más por la del medio para poder calcular el flujo crítico, ¿no? Donde tenemos caudal, ancho superficial que puede ser variable en el caso de trapecios, área que también varía en función del tirante, ¿no? Y la gravedad. Entonces, ¿en qué consiste esta fórmula, no? Si nosotros queremos hallar dónde se encuentra la condición de flujo crítico, es decir, el tirante crítico, entonces reemplazamos todos los datos aquí, donde lo único que va a variar va a ser el tirante y con Solver, antes se hacía con métodos matemáticos, se puede calcular el tirante crítico, ¿no? Pero ahora ya tenemos esa ventaja de utilizar Solver. Ahora, muy importante esto, ¿no? O sea, donde se da el flujo crítico, y aquí ustedes se pueden dar cuenta de algo muy importante. Esta ecuación solamente toma en cuenta el caudal, el ancho superficial y el área, ¿verdad? La gravedad también, ¿no? Pero quiero que se fijen en el caudal y estas dos variables que son variables geométricas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el flujo crítico depende únicamente de nuestro caudal y de las secciones geométricas del canal, pueden ser, o vertedero, ¿no? Las condiciones geométricas. Entonces, únicamente nosotros midiendo lo que es nuestro canal, ¿no? La sección geométrica, podemos hallar lo que es el caudal, ¿no? Midiendo la sección geométrica y también el tirante de flujo por el cual está pasando nuestro canal, ¿no? Entonces, ese es el criterio que utilizan los vertederos, por ejemplo. Los vertederos generan una condición de flujo crítico y por esa razón es que nosotros solamente midiendo el ancho del canal y algunos otros parámetros geométricos y el tirante podemos calcular lo que es el caudal, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que se van a generar secciones de control, ¿no? Y estas secciones de control van a restringir los efectos de cambio o van a restringir los cambios en las condiciones del flujo. ¿Y a qué me refiero con que restringen las condiciones de cambio en las condiciones de flujo? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta sección de control que va a ser flujo crítico, aguas arriba vamos a tener un tipo de flujo, puede ser subcrítico, y aguas abajo, pues otro tipo de flujo que puede ser supercrítico.
Entonces, esa es una característica muy importante que deben saber, y también el hecho de que si yo quiero cambiar algo en lo que es, por ejemplo, mi tirante, y le pongo una compuerta, digamos en este punto, mi flujo crítico, o bueno, en esta sección de control, mi tirante va a permanecer igual, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque es una sección de control y es una relación definitiva entre tirante y caudal. Entonces, si yo voy poniendo compuerta en este lado, lo que va a pasar es que al ser subcrítico, la celeridad de la onda es menor a la velocidad del flujo, por lo tanto, se va a transmitir justamente este cambio del tirante hacia aguas arriba. Entonces, para que me entiendan un poco eso, tengo un video. A ver, les voy a presentar ahora el video justamente de un experimento donde se ve que cambiándole las condiciones de flujo aguas abajo o aguas arriba, pues no va a ocurrir nada en lo que es mi tirante crítico, va a permanecer igual. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Auxi. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un experimento de laboratorio, este canal igual hay en el laboratorio. Por ejemplo, están poniendo un vertedero cresta ancha, ¿no? Vamos a ver. Miren la carga, pues nos aumentó, por supuesto. Aquí pueden ver, ¿no? O sea, se está generando la condición de flujo crítico en la parte media del vertedero. Entonces, lo que van a hacer ahora es cambiar las condiciones de borde. En este caso, mire, aguas abajo. Quiere decir, van a aumentar el tirante aguas abajo. Si todo lo que hiciéramos acá, generalmente hay aguas abajo. afectaba el nivel van a ver que va a aumentar el nivel. Puedo subir pero lo que quiera, lo que es el tirante crítico permanece igual. Bajar, ¿no? Pero entonces no la parte cambia, de arriba no va a cambiar. porque es una sección de control y una relación ustedes definitiva entre una tirante y captación allá caudal. arriba, O sea, mientras mi caudal entonces sea uno el como mismo, listoso está ese por tirante acá, siempre va a ser el obstaculizar tirante que ustedes el pueden paso, ver ahí, ¿no? que los dejaran sin agua. Pueden Entonces, ver, está para eso, aumentando para lo que es nadie el nos tirante tiene que aguas hacer abajo y una- mi tirante un crítico perfil de esos no para cambia. que nadie nos afecte aguas arriba. Miren, yo hago lo que quiera con esa compuerta y nunca se va a mover allá, miren. Nunca. Entonces, lo mismo si haríamos el experimento aguas arriba, también no cambiaría mi tirante. Sino lo que pasaría sería que hacia aguas arriba se transmitiría los efectos de cambio en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, en este que estamos viendo al principio tenemos una pendiente crítica. Algo muy importante aquí es que se puede hallar lo que es la pendiente crítica de un canal, y con la pendiente crítica lo que vamos a generar es que se dé una condición de flujo crítico en todas las secciones, ¿ok? Entonces, si tenemos una condición de flujo crítico en todas las secciones, quiere decir que mi tirante crítico va a permanecer constante. Entonces, para a ver si alguno se acuerda, ¿cuándo, en qué caso el tirante permanece constante y es paralelo al fondo del canal? ¿Alguien se acuerda? Vamos a preguntar. Isabel Vargas. No recuerdo ahora, Auxi. Ok, a ver, entonces, para que ustedes recuerden un poco, hay una condición de flujo, la cual habíamos visto el primer día de clase, si no me equivoco, que justamente menciona, ¿no? O sea, la condición de flujo nos dice de que los parámetros geométricos, bueno, las variables geométricas del flujo, en realidad variables del hidráulicas, perdón, ¿no? Variables hidráulicas del flujo permanecen constantes alrededor del espacio, ¿no? Y entre una de esas variables hidráulicas, pues tenemos lo que es el tirante. Y si mi tirante permanece constante en el espacio, quiere decir que se va a dar una condición de flujo uniforme. Entonces,
Flujo uniforme es esa condición de flujo donde mi tirante va a permanecer constante y paralelo al fondo del canal, ¿no? Y ahora aquí, por eso les quiero mostrar, ¿no? Tenemos una pendiente crítica. Si nosotros hallamos una pendiente crítica, estamos dando a entender también de que se va a dar un flujo uniforme en este punto. O sea, ¿a qué me refiero? Que con la ecuación de flujo uniforme, que es la de Manning, nosotros si reemplazamos las variables hidráulicas del flujo crítico y hallamos lo que es la pendiente crítica, quiere decir que vamos a tener una condición de flujo uniforme, pero con el tirante crítico. Quiere decir que mi tirante que se va a permanecer constante va a ser el tirante crítico, pero también se va a dar esta condición de flujo uniforme. Por eso es que tenemos flujo crítico en todas las secciones en este tramo en particular, ¿no? Ahora esto del flujo uniforme, vamos a avanzar luego de esto también un poquito para que ustedes recuerden y así puedan asimilar un poco mejor lo que estamos explicando, ¿no? Por ahora lo que quiero que entiendan es que hay secciones de control, ¿no? Entonces también tenemos el caso de pendientes suaves o subcríticas, donde se va a generar una condición de control aguas abajo, ¿no? Pues pueden ver que lo mismo, ¿no? Es lo mismo si nosotros cambiamos algo dentro del flujo, los efectos de cambio se van a producir aguas arriba o aguas abajo, pero sin que mi sección de control se modifique nada, ¿no? Entonces lo mismo aquí tendríamos en supercrítico, aquí se genera la sección de control en dos lados. En el primer lado porque hay una caída hidráulica y en una caída hidráulica hay un punto de inflexión donde se da el flujo crítico. Entonces eso es un resalto, perdón, es una sección de control también. Y bueno, aquí también tenemos lo que está por encima del vertedero, otra sección de control, ¿no? Entonces, si nosotros medimos los caudales aquí, bueno, los tirantes en estos dos puntos, podemos hallar lo que es el caudal, ¿no? Y ahora, esto de las secciones de control es justamente lo que, bueno, el principio básico de los vertederos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos vertederos que son los canales de Venturi que habíamos visto en el laboratorio de hidráulica, los que han ido. Tenemos el vertedero partial, ¿no? Es el más conocido, donde lo que hace este vertedero partial es generar justamente una sección de control, ¿no? Una condición de flujo crítico. Y en el laboratorio lo vamos a ver, ¿no? Va a generarse una caída hidráulica en un punto porque hay una pendiente por debajo del canal de Venturi que genera justamente esa caída hidráulica. Entonces, al generar esta caída hidráulica, nosotros lo que hacemos es medir el tirante justo donde se da la condición de flujo crítico y así podemos hallar el caudal con ecuaciones deducidas para este canal en particular, ¿no? Entonces esas ecuaciones son las que les he pedido que busquen en internet el día del laboratorio, ¿no? Y ahora, si se acuerdan, en los canales de Venturi hay un punto donde tenemos que medir, creo que es a 3/8 de la amplitud, o sí, de esta amplitud a 3/8 medimos el tirante. Y cuando veamos en el laboratorio de hidráulica van a ver que no se encuentra justamente en el punto de inflexión de la caída hidráulica, que ahí es donde debería generarse el tirante crítico. Y la razón de la cual no se encuentra en ese punto de inflexión es porque, como les había mencionado, nosotros al momento de calcular flujo crítico asumimos bastantes cosas. Por ejemplo, asumimos que no hay rugosidad en las paredes de este canal Venturi, asumimos que el flujo es paralelo, ¿no? Asumimos que se cumple incluso la igualdad de energías, ¿no? Como en Bernoulli, cuando en realidad todo eso es falso, ¿no? Solamente es para poder deducir las ecuaciones de una manera más fácilmente para nosotros, ¿no? Por lo tanto, siempre se aplican con coeficientes de corrección para poder hallar lo que es el caudal. Y en este caso, el canal Venturi, pues no se va a encontrar justamente en ese punto de inflexión el flujo crítico, sino un poco por detrás, ¿no? Venturi nos dice a 3/8, perdón, Partial nos dice a 3/8 de esta amplitud se va a encontrar el flujo crítico, ¿no? En base a experimentos que se hizo. Entonces, eso es muy importante que también entiendan, ¿no? Aquí tenemos otro canal de Venturi que también está en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Con los lados que están curvos y tiene su ecuación igual deducida, ¿no? Para este canal de Venturi en particular,
Pues estas ecuaciones son las que les he pedido que busquen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el principio de los vertederos. Hay vertederos cresta ancha, vertederos cresta delgada y básicamente, a ver si puedo poner Photoshop. Ahora lo que quisiera que hagamos sería un ejercicio. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿O todo claro? Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio facilito. No es muy complicado lo que es flujo crítico, pero quiero que ustedes lo hagan. Nos vamos a dar un canal. Trapezoidal. Vamos a decir que Z es igual a 2, que la base es igual a 4 y el caudal va a ser de 3 metros cúbicos sobre segundo, por ejemplo. Entonces yo quiero que me hallen cuál es el tirante crítico. Ok, entonces, a ver, voy a esperar sus respuestas. Una vez nosotros ya tenemos las condiciones geométricas, lo que tenemos es el caudal, o tenemos que hallar o utilizar una de las ecuaciones que les había mencionado del flujo crítico, por ejemplo esta de caudal al cuadrado por ancho superficial sobre la gravedad por la profundidad hidráulica igual a 1. ¿Ok? Entonces, por favor, reemplacen todo para poder hallar lo que es el flujo crítico, cuánto les sale el flujo crítico. Escríbanmelo en el chat, por favor. ¿Ya lo tienen?
No es muy complicado, ¿no? Reemplaza nomás. ¿Cuál es la ecuación del ancho superficial de un canal rectangular? Base más 2 veces z por y. La gravedad es 9.81. La profundidad hidráulica es el área. Uy, aquí está mal, ¿no? Es el área al cubo, en realidad. Sí, área al cubo por gravedad. Ya, por ahí. Entonces, esto es tirante multiplicado por la base más z por y. Todo elevado al cubo y esto igualará a 1, ¿no? Entonces, base tenemos aquí para reemplazar 4, 2 por 2, 4. El tirante es variable. Aquí tendríamos base más z por y, que es 4, que es 2 por y. Ok, entonces la única variable que tendrían que despejar sería el tirante crítico. Aplicando Solver, ¿cuánto le sale el tirante crítico? Ni el cigarro borda. ¿Estás presente en el sí? No está presente. Ya. José Limbert Montaño. Daniela Ángela Arauz, creo que es. ¿Estás presente, Daniela? Ya, ¿cuánto te sale? ¿Me lo puedes hallar, por favor? Solo es aplicar Solver, ¿no? No es muy complicado. Tal vez alguna letra no se entienda. Ahí está. 0.362. ¿Está bien? ¿Alguien más? Perfecto, Johnny y José Limbert lo han sacado. Ok, entonces, así nomás se calcula el flujo crítico, ¿no? Va a haber ejercicios donde les pida calcular flujo crítico, o sea, el tirante crítico y también el tirante normal, así que vayan estudiando. No es muy complicado, como pueden ver. Entonces, hasta ahora, ¿alguna duda para flujo crítico? ¿O todo claro? Pueden abrir su micrófono y responder si está todo claro o si tienen alguna duda. Espero que esté todo claro, ¿no? Bueno, antes de pasar a flujo normal, ¿no? O sea, podemos pasar a ver un poco justamente lo que les estaba hablando de vertederos, ¿no? Ok,
que son los que generan esta condición de flujo crítico. Por ejemplo, en un vertedero cresta ancha que hemos visto en el laboratorio, y aquí está el vertedero cresta ancha en realidad, ¿no? Podemos calcular la ecuación en base a, aquí está la demostración, ¿no? A la altura crítica, al tirante crítico. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el caudal, que es igual a la velocidad por el área, ¿no? Pero el área, en este caso estamos tomándolo como área unitaria. Entonces va a ser solamente el tirante por la base, pero si es unitario la base va a ser igual a 1, ¿no? Y tenemos la velocidad crítica. ¿Y cuál es la velocidad crítica? La velocidad crítica es igual a la celeridad de la onda, gravedad por tirante elevado al 1 medio, ¿no? La profundidad hidráulica en un canal rectangular es el área sobre el ancho superficial, y en un canal rectangular es el tirante nomás, ¿no? Que es tirante por la base dividido entre la base, ¿no? Entonces aquí tenemos la gravedad por el tirante elevado a 1 medio por el tirante. Entonces aquí tenemos de que el caudal unitario va a ser la gravedad al 1 medio por el tirante crítico elevado a 3 medios, ¿no? Por definición de la profundidad crítica es 2/3 de la carga total H medida sobre la cresta del vertedero, ¿no? Esto es por definición. Entonces, sustituyendo, vamos a reemplazar en la ecuación del caudal unitario más un coeficiente de descarga, como pueden ver. Y pues tenemos de que en unidades del sistema internacional este coeficiente de descarga es 1.704, ¿no? Multiplicado por esta altura de carga elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces, aquí pueden ver una ecuación para calcular caudal, en este caso caudal unitario, en un vertedero cresta ancha. Solo necesitamos el coeficiente de descarga y la altura de carga que está por encima de la cresta del vertedero, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos lo que es la ecuación del caudal, ¿no? Y aquí creo que hay videos también. Del laboratorio igual, donde miden justamente este tirante, la altura de la carga, y pueden calcular lo que es el caudal, ¿no? Con la ecuación. Aquí está detallado, pero aquí, por ejemplo, están utilizando 3.087 por la longitud, porque como estábamos viendo, era el caudal unitario ahí, y a un caudal unitario siempre hay que multiplicar la longitud, ¿no? Por el H a la 3 medios. Vamos a ver en el coeficiente de descarga para unidades en Estados Unidos es 3.087, por eso que aquí está utilizando 3.087. Bueno, entonces, esto es lo que van a ver en el laboratorio, ¿no? También hay vertederos de pared delgada, ¿no? Los de cresta delgada, como los que hemos visto, un vertedero triangular, ¿no? Y también tiene las ecuaciones del caudal, ¿no? Aquí está la ecuación del caudal, pero esto en unidades del sistema de Estados Unidos, sistema inglés. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? No van a poner unidades del sistema internacional a una ecuación de caudal que está en unidades del sistema inglés y esperar que salga un buen caudal. Tienen que ser consistentes sus unidades, ¿no? Entonces, igual tenemos los vertederos hipotelli, vertedero trapezoidal, igual la ecuación para el vertedero hipotelli, vertederos rectangulares, vertederos rectangulares contraídos estándar, ¿no? Hay bastantes tipos de vertederos. Este vertedero rectangular suprimido estándar, que igual hay en el laboratorio de hidráulica. Entonces, esto son todos con ecuaciones del caudal, incluso hay hasta gráficas, ¿no? Para calcular el caudal en estos de los vertederos. Bueno, esto es para el coeficiente de descarga, ¿no? Y hablando de coeficientes de descarga, justamente es la práctica que queríamos hacer en el laboratorio, ¿no? Generalmente, y esto les había mencionado, ¿no? Esta ecuación de flujo crítico es la ecuación del caudal, ¿no? Y el tirante. Nada tiene que ver aquí la rugosidad del canal, como se pueden dar cuenta, ni la pendiente del canal, solamente estos dos. Entonces, si yo aumento mi caudal, mi tirante crítico va a aumentar también, ¿no? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, en un vertedero, cualquiera, un vertedero rectangular, yo voy a aumentar mi caudal y mi tirante crítico también va a aumentar junto con eso. Vamos a tener aquí un punto, por ejemplo,
con el caudal y ese tirante que hemos medido en el vertedero. Aumentamos un poco más el caudal y tenemos otro punto, o disminuimos, tenemos otro punto aquí. Y así vamos midiendo una curva que va a ser tirante caudal, ¿no? Curva HQ. Y se va a formar una curva HQ. Y lo mismo hacemos, pero con un método, por ejemplo, método de molinete. Por si acaso, este caudal ha sido calculado con una ecuación, ¿no? Una ecuación del vertedero, que es generalmente una altura elevado a un exponente, ¿no? Multiplicado por el coeficiente de descarga, ¿no? Un coeficiente de descarga que es lo que vamos a justamente analizar en este caso. Y aquí en esta otra gráfica yo voy a hacer igual lo mismo, una curva de altura caudal, pero medida con molinete, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tiene que pasar es si nosotros superponemos estas dos gráficas, por ejemplo, esta curva me va a salir por encima, esta de acá del vertedero. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente que este que está en rojo se iguale a la curva azul, porque la curva azul va a ser la curva del molinete, la curva de altura caudal real, ¿no? Generalmente esto se hace con un molinete de precisión. Y para que se iguale, ¿qué factor podemos afectar? Este coeficiente de descarga. Cambiando de manera de que se iguale a los puntos de la curva azul, ¿no? Entonces, así hacemos una calibración de la ecuación del vertedero. ¿Ok? No sé si alguien habló. Creo que no puedo escuchar. ¿Ah, sí? ¿Se escucha? Sí. Una pregunta. En tirante crítico, a mí me salió negativo. Me salió menos 1,59, no sé por qué, o es que no lo tiene mi calculadora, no sé. O a alguien más tal vez le salió algo así. Un menos 1. No debería salirte menos 1. A ver, has reemplazado igualito la ecuación, 3 al cuadrado multiplicado por 4 más 4 por y crítico, dividido entre 981, multiplicado por el tirante, multiplicado por 4 más 2 veces el tirante. Todo esto, por si acaso, está multiplicado por este tirante y elevado al cubo. Todo eso tiene que igualarse a 1. ¿Así lo has hecho? Sí, sí. A ver, vamos a ver en el Excel, porque ahorita no tengo mi calculadora. Ok, entonces esto va a ser caudal elevado al cuadrado multiplicado por el ancho superficial, que es la base, más 2 veces z por y. Todo esto dividido entre el área mojada elevado al cubo por la gravedad. 81 por el área mojada. Y el área mojada es tirante multiplicado por la base más z por y.
0.3619. 0.362. Algo te has debido equivocar, porque a vos ¿cuánto te sale? ¿Menos cuánto? Paulina. Menos 1,59. Ya, como es una ecuación, está bien, ¿sabes? Como es una ecuación cúbica, nos va a salir distintos tirantes, ¿no? En este caso, como pueden ver, menos 1,59 nos sale y el número de Prout igual sigue siendo 1, ¿no? O sea que sí es correcto, pero ustedes tienen que utilizar el tirante que no sea negativo, ¿no? Porque eh, pues es lógico, ¿no? Si le sale un negativo es que ese número no es real, ¿no? Y esto, si se acuerdan, en ecuaciones cuadráticas igual, a veces tenemos ecuaciones cuadráticas que nos sale un valor negativo y uno positivo, y tenemos que utilizar siempre el positivo, ¿no? Ahora, para que no te ocurra este tipo de problemas, por ejemplo, te sale a vos menos unos 59, lo que tienes que hacer en tu calculadora es cambiarle el lugar donde va a empezar a iterar, ¿no? Porque utiliza un método numérico las calculadoras. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner 4, ¿ya? Entonces, desde 4 va a empezar a iterar y aquí con el valor de 1, 03619 me sale, ¿no? O sea, a ver, ponle solver y ahí en el solver te aparece desde qué valor quieres iterar. Entonces, ahí le cambias el número a uno mayor. De manera que empiece a iterar desde ese punto y te calcula el tirante crítico positivo y no el negativo. Ahora sí te salió 0.3619. Sí, o sea, Ok, entonces eso sí es muy importante porque en el examen pueden equivocarse, ¿no? Está bien que pregunten esas dudas. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra duda más? ¿Todo claro, chicos? Ya. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver lo que es el flujo normal, ¿no? Lo que les había explicado anteriormente. ¿Cómo podemos identificar flujo normal? Pues cuando la pendiente del canal más la pendiente de la energía más la pendiente de la superficie del agua son las mismas. Quiere decir que el flujo va a ser paralelo, ¿no? O sea, vamos a tener un tirante que va a estar paralelo con el fondo del canal. Quiere decir que mi tirante no va a cambiar en función de el espacio en este caso, ¿no? Entonces, ese es flujo normal y tienen que grabarse en la cabeza qué es flujo normal y qué es flujo crítico. Y ahora flujo normal casi siempre se suele dar luego de una zona de transición, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en una pendiente subcrítica una zona de transición de flujo variado, puede ser un flujo de un perfil de remanso, ¿no? Los perfiles vamos a ver en el segundo parcial, ¿no? Pero puede ser un perfil de remanso, un perfil frontal, ¿no? Pero hay una zona de transición siempre antes de llegar a la línea de profundidad normal, donde el flujo mantiene su tirante paralelo al fondo del canal, ¿no? Y ahí va a ser una región de flujo uniforme. Y ahora tenemos también, luego de una región de flujo uniforme, aquí va a haber una caída hidráulica y por ende también el perfil de flujo va a empezar a variar, ¿no? Va a variar mi perfil de flujo en función del espacio. Por lo tanto, vamos a tener una zona de transición de flujo variado. Y ahora aquí, pendiente crítica, por ejemplo, el caso que les estaba explicando, ¿no? Va a haber igual una zona de transición y como pueden ver aquí, llega a una línea de profundidad normal y crítica donde es la zona de flujo uniforme y crítico a la vez, ¿no? Y justo en esta posición hay unas turbulencias, se generan. ¿Por qué? ¿Por qué se generan estas turbulencias? Porque casi siempre, bueno, nunca un flujo llega a la profundidad crítica, nunca. Entonces, como nunca llega a la profundidad crítica, es como que en esta zona se encuentra viendo si está llegando a la crítica o si es supercrítico, si es normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una zona de, no es turbulencia, pero van a ver este tipo de ondulaciones cuando la línea de profundidad normal se iguala a la crítica, ¿no? Entonces, es que el flujo quiere ir al supercrítico, al flujo subcrítico y se está generando estas ondulaciones en el flujo, ¿no?
Entonces, eso es lo que aquí les mostraba, ¿no? De la pendiente crítica. Aquí, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos de la ecuación de flujo normal, que es esta, la de Manning, si nosotros reemplazamos aquí el caudal y aquí el área crítica y el perímetro crítico hallado con este tirante, ¿no? Este tirante crítico, vamos a tener para despejar lo que es la pendiente crítica. Entonces, cuando tengamos la pendiente crítica, si nuestro canal lo diseñamos con esa pendiente, pues se va a generar lo que es una condición de control, ¿no? De flujo crítico en todas las secciones, ¿no? Como este caso. O sea, a la vez va a ser flujo crítico y flujo normal. ¿Ok? Entonces, eso es en pendientes críticas y también tenemos en pendientes supercríticas donde la profundidad crítica es mayor a la profundidad normal, ¿no? Una de las maneras, bueno, esto lo vamos a ver en el segundo parcial, pero también las pendientes se pueden clasificar en pendientes críticas, subcríticas y supercríticas y eso también depende de si la profundidad normal está por encima de la profundidad crítica o si está por debajo, ¿no? Eso lo vamos a ver a más detalle en su segundo parcial. Entonces, la ecuación para calcular flujo normal es el Manning. Esta es la ecuación de Manning, donde tenemos una rugosidad aquí para despejar, ¿no? Esta rugosidad acá, que mide las pérdidas por fricción en el canal, en realidad, ¿no? Esta rugosidad. Y para hallar esta rugosidad, ustedes pensarán que es algo sencillo, pero no lo es, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las rugosidades de Manning, donde ustedes pueden ver que hay distintos factores que afectan a la rugosidad de nuestro canal, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la rugosidad del canal, o sea, quiere decir que con qué granulometría se encuentra mi canal. Puede ser, yo qué sé, hormigón, ¿no? O también puede ser un canal de grava. Entonces, eso también define el valor de la rugosidad que nosotros tendríamos que reemplazar en la ecuación del caudal. La vegetación también afecta bastante. Si nosotros tenemos vegetación, pues la rugosidad más o menos tiende a ser entre 0.4, ¿no? Y cambia bastante a comparación de una rugosidad de 0.013 de un canal de hormigón, ¿no? Entonces la vegetación afecta bastante al flujo. La irregularidad del canal, si mi canal se encuentra en malas condiciones, va a haber huecos o baches que van a aumentar la rugosidad de mi canal. El alineamiento también importa. Si mi canal se encuentra, ¿cómo decirles? Si tenemos una sección constante, por ejemplo, ¿no? Una sección trapezoidal y automáticamente pasamos a una sección rectangular, pues también estamos afectando lo que es en la rugosidad de nuestro canal, ¿no? Son varios factores que afectan estas condiciones, ¿no? Perdón, no, el alineamiento más bien es si es recto o si es curvo, ¿no? Si es recto o si es curvo también va a afectar lo que son las condiciones o mi rugosidad del canal, ¿no? Sedimentación y socavación, ¿no? Cuando nuestro canal se sedimenta, lo que va a pasar es que va a haber, en este caso, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Generalmente cuando se dice sedimenta el canal, la rugosidad tiende a disminuir. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, tenemos un canal de río, o sea, un canal natural, con grava en el fondo. Entonces aquí está pasando el río. Y ahora las partículas, estas que se van a sedimentar, van a generar o van a cubrir estos espacios aquí que generan en realidad la rugosidad y van a hacer que mi canal tenga un alineamiento del fondo más constante, ¿no? Estas son las partículas de sedimentos. De manera que la rugosidad en un tiempo 2, ¿no? O sea, cuando se ha sedimentado estas partículas, sea menor que la rugosidad cuando no habían estas partículas, ¿no? Entonces eso también afecta bastante a la rugosidad. Obstrucciones del canal, ¿no? Si mi canal se encuentra con basuras, vamos a tener también que la rugosidad va a aumentar. Tamaño y forma del canal, como les había mencionado, más
en el anterior, si mi canal empieza a cambiar de formas, por ejemplo, de trapezoidal a rectangular, pues también afecta en la rugosidad. El nivel y el caudal, muy importante. Si nosotros tenemos un canal, la rugosidad tiende a afectar mayormente a las zonas bajas, ¿no? Vamos a tener, tal vez sería bueno borrar esto. Si dibujamos las líneas de corriente, vamos a tener que las líneas de corriente se van a ver perturbadas en la parte baja de nuestro canal y en la parte alta pues ya menor, ¿no? Va a haber una menor perturbación. Entonces, al ser este tipo de condición, una condición que afecta a la rugosidad, podemos nosotros realizar un gráfico de rugosidad versus tirante, donde cuando nuestro tirante es menor vamos a tener una mayor rugosidad y cuando nuestro tirante es mayor, la rugosidad va a ser menor. Entonces va a generar una curva de rugosidad versus tirante. Cambio estacional también importante, por ejemplo, si tenemos, o sea, no es lo mismo medir la rugosidad del canal en invierno que en verano. En invierno se va a generar capas de hielo en la parte superior del canal, ¿no? Eso, bueno, estamos hablando de un invierno de Estados Unidos, no de un invierno aquí de Cocha, pero estas capas de hielo, pues van a afectar también en lo que es la rugosidad, ¿no? Y de hecho hay un estudio que se basa en eso, en estudiar la rugosidad justamente en épocas de invierno por estas capas de hielo que se forman. Materia en suspensión y carga en lecho, claro, ¿no? Si la rugosidad, si tenemos mucha materia en suspensión, pueden ser troncos, hierbas, ¿no? Generalmente ríos caudalosos, la rugosidad también va a tender a ser mayor. Entonces, como pueden ver, son todos estos factores y ¿qué queremos deducir de todo eso? Que esta rugosidad es un valor bastante variable, que poco conocimiento tenemos de este, ¿no? Sin embargo, bajo estudios, pues distintos autores proporcionan ecuaciones, ¿no? Para poder hallar lo que es una rugosidad estimada, ¿no? Porque nunca va a ser la rugosidad exacta, sino es estimada. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una tabla y podemos hallar la rugosidad según Cowan, ¿no? En base a qué cosas estamos viendo en nuestro canal, qué condiciones tiene el canal. Por ejemplo, si tenemos material involucrado, puede ser tierra, corte en roca, grava fina, grava gruesa, vamos a tener distintos valores de rugosidad que van a estar en un N1, ¿no? Tal vez podría aumentar esto. En un N0, ¿no? Y aquí pueden ver todos estos factores van a entrar en esta ecuación de Cowan. Entonces, de la misma manera, pues tenemos aquí que nos está tomando en cuenta si hay material involucrado, qué grado de irregularidad tiene nuestro canal, qué variaciones de sección transversal, pueden ver aquí, ¿no? Toma en cuenta cómo varía nuestra sección transversal, el efecto relativo de las obstrucciones, si hay vegetación o no hay vegetación, y qué grado de los efectos por meandros existe, ¿no? Con meandros estamos tomando en cuenta justamente el alineamiento del canal, ¿no? Entonces aquí, reemplazando en la ecuación de Cowan, podemos hallar lo que es la rugosidad estimada, ¿no? Y también tenemos lo que son tablas de rugosidad, desde aquí es de donde sacamos lo que es que la rugosidad de un canal de concreto es 0.013, ¿no? Entonces estas son tablas que nos dan en base a experimentos que se hicieron en laboratorio y en base al material, ¿no? Por ejemplo, si mi canal es de acero, tenemos una rugosidad normal de 0.010, ¿no? Y ahora podemos ver de vidrio 0.010, al igual que el acero, ¿no? Concreto, el concreto, y aquí está, ¿no? Concreto, alcantarilla con curvas, conexiones y algo de basura de 0.03, es el que utilizamos casi siempre, ¿no? Este tipo de concreto, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de qué son las rugosidades que tomamos en cuenta, ¿no? Aquí está, ¿no? Concreto terminado con llana metálica, la palustre, ¿no? 003. Bueno, y aparte también tenemos para corrientes naturales, ¿no? Si el canal se encuentra con limos, ¿no? O si se encuentra limpio, con montículos, ¿no? Pozos profundos. Y de igual manera, o sea, en base a la descripción del canal que nosotros le demos, podemos hallar lo que es la rugosidad en estas tablas.
ese es un método, ¿no? Hasta ahora hemos visto dos métodos, de Cowan por las tablas de las rugosidades y también este que es muy importante y este que está en su práctica de campo, ¿no? Tenemos el método por imágenes, ¿no? Y aquí pueden ver de que hay imágenes con un valor de rugosidad, en este caso 0024, 0075. Entonces, ¿a qué se refiere este método? Que nosotros cuando vayamos a un río, si vemos este tipo de condiciones, una foto que tiene esta rugosidad 0024 con este tipo de condición, ¿no? O esta forma que tiene el canal, pues podemos asumirnos ahí en el campo este valor de 0024, ¿no? Lo mismo aquí, si se parece a esta foto el canal que estamos estudiando, entonces podemos asumir un valor de rugosidad de 0075, ¿no? Si ustedes buscan en internet imágenes de valores de rugosidad, van a ver varias fotos de distintos canales que tienen sus rugosidades. Y ahora, ¿cómo es que se halla estas rugosidades de estos canales? Generalmente se suele hacer un aforo en la sección transversal y de la misma manera que hicimos nosotros, hallamos lo que es el caudal, también suelen hallar la pendiente de este canal, entonces tendríamos el caudal, la pendiente y también tenemos lo que es el tirante, ¿verdad? O sea, las condiciones geométricas. Entonces aquí, si tenemos el caudal, si tenemos el perímetro, el área mojada y la pendiente, el único valor variable va a ser la rugosidad de Manning. Entonces podemos hallar de esa manera también la rugosidad de Manning, simplemente despejando de la ecuación de Manning todos estos valores, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en hidráulica, ¿no? En su campo. Van a tienen su sección transversal y me tienen que hallar cuál es la rugosidad de Manning y si esta rugosidad de Manning se parece a alguna de las imágenes que tienen la misma rugosidad, ¿no? Ok, entonces, pasando ahora a rugosidades compuestas, este es del laboratorio de hidráulica justamente, como pueden ver, hay una rugosidad compuesta en el labo de hidráulica en un canal, en el canal trapezoidal, porque tenemos la parte lateral está revestido de grava y en la parte inferior, en el fondo del canal, revestido de concreto. Entonces pueden ver de que la rugosidad, como sabemos, cambia en función del material. Entonces van a ver dos rugosidades distintas en lo que es un canal, ¿no? En un canal, ¿no? Sí. Y también, o sea, para hallar lo que es la rugosidad compuesta, generalmente se suele hacer un promedio entre las rugosidades y el perímetro que estas rugosidades ocupan. Y este promedio se halla mediante Orton y Einstein y Banks. Con estas ecuaciones, lo que tienen que hacer ustedes es hallar el perímetro, por ejemplo, el perímetro mojado de estos laterales, ¿no? El perímetro mojado de estos dos laterales y la rugosidad de la grava, ¿no? Y hallar el perímetro mojado del canal de concreto también. Reemplazan esos dos perímetros en Orton y Einstein o Einstein y Banks y lo dividen entre el perímetro total y de ahí calculan lo que es la rugosidad compuesta, ¿no? Aquí tienen las ecuaciones. Entonces solo es reemplazar en las ecuaciones. Y esto es algo un poco extra que les solía dar, ¿no? A los chicos, en este caso del otro grupo, cuando era auxiliar del otro grupo, que es la calibración de caudales. Generalmente la curva altura caudal tiene que ser calibrada porque cuando nosotros calculamos en el río una curva, bueno, no una curva, sino nosotros calculamos teóricamente con la ecuación de Manning, ¿no? Por ejemplo, caudal, que es igual a 1 sobre la rugosidad por el área mojada a la 5 tercios, el perímetro a la 2 tercios y la pendiente a la 1 medio, ¿no? O sea, vamos a tener una rugosidad que, por ejemplo, nos podemos asumir, ¿no? Y aquí está. Pueden ver que se asume una rugosidad de 0,035, que sería el moradito, ¿no? Nos asumimos una rugosidad de 0,035 y calculamos una curva altura caudal teórica, ¿no? Que es la rosada. Con la ecuación de Manning, esta de acá. Ok, estos dos ya tenemos, pendiente ya tenemos, entonces calculamos para distintos caudales y distintos tirantes. Vamos a tener una curva altura caudal, ¿no? A ver, estos HQs.
Esta es la altura caudal, la curva de altura caudal teórica. Pero cuando vamos a campo, generalmente tenemos que va a haber distintos puntos que se van a formar, y esos puntos son los puntos azules, ¿no? Y estos puntos azules representan a la curva altura caudal real. Son mediciones que se han hecho en campo para distintos caudales y distintos tirantes, ¿no? Entonces se ha formado esta nube de puntos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? Por ejemplo, aquí pueden hacer dos cosas. Pueden cambiar su rugosidad, lo está cambiando a 0,017, de manera de que la curva se ajuste mejor a esta nube de puntos, o también pueden variar la rugosidad, pueden utilizar una rugosidad variable, de manera que esta también se ajuste mejor a estos puntos de caudal real, en realidad, ¿no? De altura de caudal real. ¿Y cómo hacemos la rugosidad variable? Nosotros sabemos de que existe una curva altura-rugosidad, ¿no? O sea, mientras mayor tirante tenga mi rugosidad, y aquí lo hemos visto aquí, ¿no? Sí. Mientras mayor tirante tenga mi canal, menor rugosidad va a tener, ¿no? Y esto lo mismo se puede aplicar a caudal y rugosidad, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Entonces, caudal y rugosidad. Cuanto mayor sea mi caudal, mayor igual sería mi tirante, ¿no? Entonces, mayor es mi caudal y menor también va a ser mi rugosidad. Y cuanto menor sea mi caudal, menor va a ser mi tirante y mi rugosidad va a tender a ser mayor, ¿no? Entonces se puede generar una curva caudal, rugosidad o tirante y rugosidad. Entonces, como tenemos rugosidades variables, las rugosidades variables podemos reemplazar en esta ecuación de caudal de la rugosidad de Manning aquí para los distintos tirantes y sacar distintos valores de caudal, ¿no? Y esos valores de caudal que vamos a hallar van a ser los caudales que van a ajustarse a esta curva de medición de puntos reales, ¿no? Esta curva de altura caudal real. Entonces, así es como nosotros calculamos lo que es, o ajustamos, ¿no? Calibramos los caudales, ¿no? Calibramos una ecuación de altura caudal. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que este canal de sección mixta, hallamos la curva de altura caudal, que es esta la que se ha formado. También tenemos los datos aforados, ¿no? Reales, y se puede ver que no es lo mismo. Parece que está ajustado, pero no es lo mismo. También calculamos lo que es la rugosidad versus tirante, entonces forma esta curva, como les había mencionado. Y aquí estamos, ¿no? Tenemos la de puntos azules, que es la curva altura caudal teórica, la de puntos naranjas, que es la real, y una de puntos verdes, que se ajusta de una mejor manera a la curva altura caudal real. Entonces, aquí por ejemplo hay ejercicios que ustedes pueden hacerlo también, ¿no? Le pueden sacar screen o ver el video, donde tenemos para la aplicación de rugosidades compuestas, ¿no? En estos canales. Aquí está la variación de los elementos geométricos respecto al tirante en un canal de sección mixta, pueden utilizarlo también, y como pueden ver también se puede calcular altura crítica y pendiente crítica en canales de sección mixta, ¿no? Generalmente no suele entrar a lo que es el examen del ingeniero CLM, pero pues no estaría de más que lo practiquen, ¿no? Entonces, lo mismo que hicimos aquí para este canal trapezoidal, la altura crítica, solo que tendrían que utilizar las ecuaciones que se hallan en un canal de sección mixta, que igual hicimos un ejercicio, ¿no? Listo, entonces, chicos, eso sería lo que representa flujo crítico, flujo normal y rugosidad, ¿no? En su examen les va a pedir hallar lo que es el tirante normal y el tirante crítico por lo general, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos este canal trapezoidal, ya hemos hallado el tirante crítico. Queremos hallar el tirante normal, entonces nos puede decir
en un examen sencillo, esto, ojo, en un examen sencillo, si no le hacen enojar al ingeniero, no sé si le han hecho enojar, pero cuando le hacen enojar sí les suele meter un examen complicado generalmente de diseño de canales. No sé si van a tener examen esta vez, creo que anteriormente no tenían examen, pero sería bueno igual que estudien, por ahí les mete un examen de diseño de canales y ahí sí están perdidos. Bueno, no tan perdidos porque vamos a avanzar a la siguiente clase, ejercicio de diseño de canales. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en este ejercicio ya tenemos este canal trapezoidal y nos pide hallar el tirante normal y la pendiente normal, la pendiente crítica, ¿ok? Nos dicen, hay el tirante crítico, ya hemos hallado el tirante crítico. Ahora tenemos que hallar también la pendiente crítica. ¿Cómo hallamos la pendiente crítica? Con la ecuación de Marinck. Caudal 1 sobre n multiplicado por el área mojada a las 5 tercios sobre el perímetro mojado a los 2 tercios y por la pendiente, esta va a ser una pendiente, si queremos hallar la pendiente crítica, ¿no? Y aquí sería área mojada crítica y perímetro mojado crítico también, ¿ok? Y digamos que es un canal de concreto, entonces mi rugosidad en los datos sería 0.013, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, reemplazando todo en la ecuación, vamos a tener que el caudal va a ser 3 metros cúbicos sobre segundo sobre 1 dividido entre 0.013 por el área crítica elevado a las 5 tercios. El área crítica, reemplazando esto en la ecuación del área mojada. Vamos a tener entonces, a ver si alguno me lo puede calcular. ¿Cuánto les sale, chicos? Reemplacen aquí. Aquí está el área mojada. ¿Cuánto les sale? No tengo calculadora yo. ¿Cuánto le sale el área crítica? Paulina, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto le sale, chicos? Solo reemplazar, ¿no? No tengo yo mi calculadora. ¿Alguien ha sacado o nadie? Por puntos extra, entonces, a ver, ¿cuánto le sale el área crítica? ¿Alguno que saque? A ver si sale 1,71. Ya, ¿quién me ha dicho eso? Por puntos extra y al instante, ¿no? ¿Quién dijo eso? Que diga presente para que vea su nombre. Paulina, ya. Paulina, entonces, igual, calculámelo todito y así vamos a hacer. El perímetro crítico, ¿cuánto te sale? El perímetro crítico, por si acaso, es la base más 2 veces z por y. Ese es el perímetro crítico. Tenemos la base de 4, 2, que sería por el z, que es 2, y por el tirante crítico, ¿no? ¿Cuánto te sale el perímetro crítico? 4 más 4 por el tirante crítico, ¿no? Y aquí tienes el tirante crítico. ¿Cuánto, Paulina?
Ojo, puntos extra para hallar todo, ¿no? Hasta la pendiente crítica, ¿no? Tampoco es algo muy complicado, ¿no? ¿Cuánto te sale el perímetro crítico? Sí, ¿Sí? a mí me sale el área 4.99, Ausi. 4.99. Sí, y el perímetro sería 5.45. Uy, entonces está mal. ¿Cuánto les ha salido? A ver, alguno que confirme eso. ¿Confirman, chicos? Ya, me imagino que sí, porque nadie más me confirma. El tirante crítico es despejar de esta ecuación esta pendiente crítica, ¿no? Perdón, pendiente crítica es lo que queremos hallar, ¿no? Esta es una ecuación de flujo uniforme, ¿no? Entonces, al despejar la pendiente crítica, estamos hallando un flujo uniforme, pero con tirante crítico. Eso es lo que quería que entiendan, ¿no? Entonces, ¿cuánto te sale la pendiente crítica, José? Auxi, el área sale 1,71 porque sale 4,99 porque lo elevan al cubo. ¿Al cubo? Y lo han elevado al cubo para que salga 4,99. Ah, ya está bien, entonces 1,71. ¿Y esto? ¿Está bien el perímetro? Ah, sí, el perímetro me sale 5,62. ¿Está bien eso? ¿Les ha salido? Sí, sale 5,62. Ya, gracias. Ahora, con Solver o si no despejando, como saben despejar, calcúlenme la pendiente crítica. ¿Cuánto les sale? Me sale 2,54 por 10 a la menos 3. 2,54 por 10 a la menos 3. Ya. ¿Quién ha dicho eso? Auxi. A ver, tu nombre dime, porque no estoy... Kevin Rojas. Lildo, no te he escuchado. Kevin Javier Rojas. Ya, Kevin Fabián Rojas. Ya. Ok, entonces, de esta manera es como nosotros hallamos lo que es la pendiente crítica, ¿no? Y si queremos hallar tirante normal, lo que se suele hacer es, por ejemplo, nos dan la pendiente del canal.
0.0002, digamos, ¿no? Es una pendiente muy pequeñita, pero ya. Nos dan esta pendiente del canal y nos piden hallar el tirante normal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizamos la ecuación de rugosidad de Manning. 1 sobre el Manning por el área mojada elevado a la 5 tercios sobre el perímetro mojado elevado a los 2 tercios por la pendiente elevado a 1 medio. Tenemos pendiente, tenemos pendiente. Tenemos rugosidad, tenemos caudal, tenemos también. ¿Qué cosa no tenemos? Es el área y el perímetro mojado que están en función de un tirante, y en este caso un tirante normal. Entonces, reemplazando todos los datos y despejando el tirante, vamos a tener tirante normal igual a XX, ¿no? Entonces, eso, chicos, es la manera en la que ustedes pueden hallar lo que son los tirantes normales, ¿no? Practiquen nomás estos ejercicios, porque una vez entrado en un ejercicio, les voy a pasar el examen, si no ahorita les voy a mostrar si lo tengo. No, es que ahorita no lo tengo. Ya, pero a ver si se los puedo hacer y pasarles ahí al Classroom, bueno, al WhatsApp. Ha entrado en un examen justamente el hallar tirante crítico, tirante normal, pendiente crítica, ¿no? Entonces, vayan practicando igual en sus casas. No es necesario tener a veces exámenes, simplemente ustedes se dan valores valores randoms de canal trapezoidal, de un canal rectangular, de un canal triangular, puede ser trapezoidal simétrico, un trapezoidal asimétrico, ¿no? Incluso pueden hallar todo esto en canales de sección mixta, ¿no? Ustedes se hallan en canales de sección mixta, pueden ponerse una sección mixta con distintos valores y, digamos, hálleme el tirante crítico y hálleme el tirante normal, ¿no? Entonces, eso también pueden darse ustedes para estudiar. ¿Ok? Entonces, eso sería el día de hoy en cuanto al tirante crítico. Y pues estaríamos ya la siguiente clase viendo diseño de canales, chicos. Entonces, gracias por asistir. Esta es la clase que les debía el ingeniero en realidad. Y pues nos vemos en nuestra clase de auxiliatura. Ok, hasta luego, chicos.